Hola, buenas tardes. Yo soy Ana Salgado y hoy los invito a que platiquemos sobre trauma intergeneracional. Voy a platicarles van a ser los temas. Lo primero es la ciencia detrás del trauma intergeneracional. ¿Cómo es que sabemos que este trauma existe? ¿Cómo es que se transmite? ¿Cuántas generaciones? Toda esa parte científica, digamos, que nos da un sustento para decir que este tipo de trauma existe. Vamos a hablar acerca de cómo se identifica este trauma en mi vida actual, o sea, cómo se mira o qué es lo que tengo que ver para reconocer si un trauma es mío o una emoción es mía o estamos hablando de trauma intergeneracional, y vamos a hablar de cuáles son sus síntomas y sus expresiones, las tres cosas. Hola a todos los que me acompañan el día de hoy, muchísimas gracias. Ya saben, siempre si tienen preguntas, dudas, sugerencias, con muchísimo gusto del tema que quieran. Yo soy Ana Salgado, yo soy experta en pareja y sexualidad y trabajo con constelaciones familiares que trabajan específicamente con trauma intergeneracional. Entonces, voy a empezar viéndolo un poquito desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las constelaciones, pero también soy psicóloga, entonces también todo el camino de la psicología y demás. Entonces, en los 80, cuando Bellinger empezó a hacer constelaciones familiares, una de las cosas que le preguntaban es ¿por qué funciona esto? Y Bellinger decía, ni idea. No sabemos por qué funciona, lo único que vemos es que funciona. Que las frases y las imágenes de sanación hacían un cambio en la gente, pero no sabíamos el por qué. Esto ya lo habíamos visto en otros momentos en la psicología. Digamos, en los 70 teníamos la PNL, que es la programación neurolingüística, que es repeticiones, mantras y frases y demás, que hacían que las emociones de la gente cambiaran, pero tampoco teníamos explicación de por qué eso servía. Entonces, digamos, en el caso de la PNL en los 90 hubo mucho avance en las neurociencias que ayudaron a explicar por qué es que la PNL funcionaba. En el caso de las constelaciones familiares ha sido un poquito más tarde, más o menos en los 2000, a partir de 2005 ya sabemos de epigenética, más o menos, hace unos 20 años, que empezamos a ver avances en dos ciencias, en la física cuántica que nos explica todo lo de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que nos ayuda a explicar cómo cuando vos estás en el lugar representando a alguien dentro de una constelación familiar, vos tenés sensaciones corporales, pensamientos, emociones de otra persona y no entendés qué es lo que te está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las constelaciones? Que son bien raras, son una experiencia, o sea, cuando uno lo trata de explicar, son extrañas. Este jueves tengo grupo de constelaciones. Quien quiera venir a conocer la herramienta, lo invito. Los grupos son gratuitos para participar como representante y a mí me gusta hacerlo así porque a mí me gusta que la gente tenga la experiencia de constelación, porque cuando uno la vive así en ese campo morfogenético, ese nombre tan horrible, tiene todo el sentido del mundo porque uno lo experimenta en el cuerpo. Entonces la física cuántica nos explica esa parte y la epigenética nos explica la otra parte de cómo, del tema de las lealtades, de cómo la historia se repite de generación en generación, que es exactamente lo que nosotros buscamos en constelaciones familiares. O sea, cuando yo empiezo una terapia de constelación, la segunda sesión es historia clínica. ¿Y yo qué es lo que hago? Voy a ver los padres y los abuelos y le explico a la gente, mire, lo que yo ando buscando son patrones de repetición. O sea, ¿por qué usted está viviendo esto en este momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué usted se está sintiendo de esta manera? Y a veces van a ser cosas suyas, pero muchas veces no son cosas suyas. Son cosas, son traumas de generaciones anteriores. Especialmente cuando la gente pues no entiende lo que le está pasando o hace cosas que no tienen ningún sentido o tiene emociones, reacciones, sensaciones que no entiende para nada. Hola, ¿cómo está, Gaviota? ¿Qué tal? Mucho gusto. Entonces ahora, con los avances de la epigenética sabemos qué es lo que pasa, cuáles son los mecanismos por los cuales se transmite este trauma intergeneracional. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Vamos a hablar un poquito acerca de estructura celular, de cómo funciona el ADN. Entonces, ¿por qué se plantean tres generaciones? Por dos cosas. Primero, un conocimiento que se tiene desde antes, más o menos a los 5 meses de gestación,
un bebé empieza a producir sus gametos sexuales. Entonces, en el caso de las mujeres que nacemos ya con los óvulos ya completos, todo nuestro óvulo, a los 5 meses de gestación, o sea, cuando está en la panza de su mamá, ya se empiezan a gestar. Entonces, una de las cosas que se dice es que nosotros estuvimos en la panza de la abuela. O sea, el inicio de mí, esa semilla que iba a ser yo, estuvo en la panza de la abuela. Entonces, ¿qué es un óvulo? Un óvulo es una célula. Y todo lo que hablemos acerca de células, todo va a afectar a todas las células, gametos sexuales también. En el caso de los hombres también, a pesar de que los espermatozoides se van produciendo a través de la vida, el inicio, digamos, la semillita de ese gameto sexual ya está en la panza de la madre. Entonces, ya tenemos ciencia que nos dice que todas las cosas que experimenta una madre en el embarazo va a transmitirse al bebé y va a influenciar su vida. Y la expresión de sus genes, la biología y el funcionamiento de su ADN. O sea, hay cambios en ADN que ya hemos mirado intergeneracionalmente. Entonces, ¿y esto por qué sucede? Porque las emociones, contrario a lo que muchas veces se piensa, no son etéreas. Hay gente que habla de las emociones como que fueran algo que está ahí en el aire. Las emociones tienen una base biológica, es decir, un científico puede darse cuenta si yo estoy triste, si yo tengo miedo, porque mide mis hormonas. Las hormonas son la expresión biológica de mis emociones. Entonces, en el torrente sanguíneo, hay intercambio de sangre entre el bebé y la madre, porque la madre pasa nutrientes a través de la placenta, a través del cordón umbilical, todo esto lleva nutrientes esa sangre, obviamente de lo que la mamá come, pero también lleva toda la parte de neurotoxinas, toda la parte de hormonas, por ejemplo. Entonces, si la mamá vive estresada, ese estrés no es solamente en el aire, no es solamente que ella llora o no es solamente que ella está molesta todo el tiempo. Eso tiene una expresión hormonal y esa expresión hormonal va a pasar al bebé. Y el bebé va a experimentar como propia esa sensación. Entonces tenemos un montón de investigación diciendo lo que siente la mamá lo va a sentir el bebé. Y no solamente lo siente en ese momento, sino que tenemos documentado cómo es que el bebé queda como preprogramado. De alguna manera ese cerebro queda reprogramado para reaccionar de una cierta manera ante ciertos estímulos. Entonces, por ejemplo, tenemos un ratoncito, ¿verdad? Entonces, lo vemos en humanos, pero por ejemplo, el estrés postraumático secundario, lo vemos en humanos, está documentado también, pero les voy a dar un ejemplo de 3 generaciones, porque eso es lo que vemos. En la tercera generación como que para y ya no se transmite la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces vemos un ratoncito que ante un olor particular le da un choque eléctrico, ¿sí? Entonces hay cambio en ese ratoncito. ¿Cómo hacemos para que haya cambio en ese ratón? La epigenética fue la que tuvo este descubrimiento. Entonces, antes nosotros pensábamos que toda la evolución tenía que ser como Darwin había dicho. Que Darwin decía, a través de millones de años o con mutaciones. Pero nosotros veíamos que de una generación a otra también pueden haber cambios. ¿Y cómo hicimos para descubrirlo? Pues con la epigenética. Entonces, ¿qué es lo que mira la epigenética? La epigenética mira que el ADN tiene como y cada uno de los genes tiene como un botoncito de apagado y encendido. Entonces, dependiendo del ambiente, se apaga o se enciende un gen. ¿Ok? Entonces, en ese ratoncito, en esa misma generación, el ratoncito tiene cambios en su ADN. Entonces, por ejemplo, el área de su cerebro que detecta ese olor se vuelve más grande para que él pueda estar más sensible a ese olor, se vuelve ansioso, nervioso, reacciona de cierta manera. Y cuando se reproduce, el hijo, a pesar de no haber experimentado lo mismo, ante ese olor se pone nervioso, se pone agitado, cosas le pasan a su cerebro de que está nervioso, a pesar de que no lo experimentó. Y vemos ese cambio incluso en tercera generación, ¿ok? Por eso vemos mucho todo el trauma de guerra, por ejemplo, se transmite a 3 generaciones. A veces incluso se salta una, porque se decía en algunos, podemos ver que hay algunos hombres, por ejemplo,
de hijos de este ratoncito no experimentaba, pero lo transmitían a la siguiente. A veces esas cosas pasan también. Se salta una generación, pero se transmite a través de la memoria celular. Entonces, ¿cómo se trabaja esto en terapia? Lo vemos porque mucha gente dice, pero es que yo no me acuerdo, o yo no lo viví, o yo no tengo recolección de eso. Y uno le dice, no se vaya a su cerebro, quédese en su cuerpo. Porque su cuerpo, todas sus células van a tener una memoria con la que podemos trabajar, ¿ok? Y que nos va a decir cosas, circunstancias o situaciones que nos hacen sentir de una manera que no entendemos, pero que nuestro cuerpo reacciona ante ello. Eso es memoria celular, por ejemplo. Y con eso podemos trabajar perfectamente porque nos va a dar un camino hacia cuál es el problema y cuál es la sanación de ese problema. Entonces, por ejemplo, en el tipo de terapia con la que yo trabajo, eso es lo que vamos haciendo. O sea, yo voy dando frases y voy revisando con el cuerpo, no tanto lo que la persona piensa. Me importa más cómo se va sintiendo su cuerpo. ¿Su cuerpo se siente mejor o su cuerpo se siente peor? No sé si alguien tiene dudas, preguntas, sugerencias hasta este momento. Entonces, todas estas vivencias traumáticas, obviamente el niño más pequeño es, más traumáticas son. O sea, cuando es útero va a estar 100% en fusión con esa madre. Una vez sale, va a estar afectado, pero tal vez un poquito menos. Y mientras más va creciendo, es un poquito menos la afectación. En relación al estrés de su madre específicamente. Y esto va a generar cambios biológicos y emocionales, ambas cosas, de cómo la persona reacciona a través de su vida, porque es que el cerebro ya queda como preprogramado para esto, como les decía. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Con las mamás que tienen embarazos estresantes, tienen bebés que ya nacen estresados, que tienen más chances de nacer prematuros, de nacer con bajo peso, que son más irritables, más hiperactivos, que lloran sin parar. Esos bebés que tienen lo que se llama el cólico de lactante, pues que lloran y lloran y lloran y lloran y lloran. Y que la madre no entiende, pues no tiene nada, no tiene hambre, no le pica nada, no tiene nada, pero llora y llora y llora y llora. Eso es estrés durante el embarazo. O puede ser carga transgeneracional también. Y lo vemos a través de 3 generaciones. Lo que pasa es que, claro, no podemos decir que es como una capsulita esas 3 generaciones. Obviamente esas 3 generaciones van en cadena. Es decir, que no es lo mismo mi abuela que la abuela de mi mamá un poquito más arriba. Y la abuela de mi abuela un poquito más arriba. Entonces todo se va transmitiendo de generación en generación. Pero uno trabaja generalmente con 3 generaciones, es más que suficiente. Entonces la epigenética, ¿qué es lo que es? La epigenética es el estudio de cómo los genes cambian de función sin alterar la secuencia del ADN. Entonces, mira cómo ha evolucionado un poquito esto. El 2% del ADN es lo que nos da nuestras características, digamos, físicas. El color de los ojos, el color del pelo. Todas esas características físicas son solamente el 2% de nuestro ADN. Todo el resto del ADN se pensaba como un ADN de basura. Pues, o sea, hace 30 años pensábamos, pues nada, no está para nada. Y ahora vemos que esa parte del ADN es el que nos va a transmitir nuestras características de personalidad, las emocionales y de comportamiento. O sea, todo se hereda, los comportamientos, las personalidades y las emociones. Y no solamente una cuestión de que se mira. Y las mamás, digamos, cuando hay papás que nunca han estado y que vos miras a ese muchacho y ese muchacho es igualito, como habla, cómo se comporta, la personalidad, sus reacciones, todo igualito. Y uno dice, pero ¿cómo es esto posible? Exactamente por eso, porque el ADN no solamente es el color de los ojos, el ADN también es todo lo demás. ¿Y por qué todo lo demás? Porque el ADN es una molécula que está hecha para adaptarnos al ambiente. Entonces, cuando alguien tiene un trauma, algo que me escapé de morir, pues aquí, algo súper impactante, ¿qué es lo que dice el ADN? Este organismo no estaba preparado para esto. Hubo un cambio en el ambiente en el que él no está preparado. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se transmite a la siguiente generación. Hay que estar más pendiente, hay que estar más hipervigilante, hay que ser más violento, hay que protegernos de otra manera. Hay que hacer cosas, tiene que haber cambio. Entonces el ADN nos prepara para esto. Lo que pasa es que cuando la situación ya no está presente,
y esa reacción continúa, entonces obviamente nos desadapta. Por ejemplo, si yo soy sobreviviente de una persona que estuvo en la guerra, ¿verdad? Mi papá fue a la guerra, estuvo en la guerra, le sirvió mucho, todas las cosas que pasó le sirvieron un montón, ¿verdad? Pero yo ya no vivo en una situación de guerra. A mí esto ya no me funciona, pero entonces voy a vivir como en guerra, pero con mi familia. Voy a ser hiperreactivo, voy a vivir siempre a la defensiva, voy a atender mucho a la violencia, por ejemplo. Todo este tipo de cosas que ya no me sirven, entonces se vuelven desadaptativas. Y uno diría, pero ¿por qué entonces digamos, si yo ya no tuve eso, pues ya no viví eso, ya viví un ambiente lindo, agradable? Lo que pasa es que nuestro cerebro, que es un órgano que está hecho para la sobrevivencia, es teflón para las vivencias agradables. Las vivencias agradables son buenas, pero nuestro cerebro como que se le pegan todas las cosas malas que nos pasaron, esas se les pegan. Entonces uno dice, en toda niñez pues tuvieron que haber habido cosas buenas, y la mayoría de nosotros tenemos quejas con nuestra niñez. Y eso muchas veces tiene que ver con que solo de eso nos acordamos. Nuestro cerebro como que retiene eso, porque eso me ayuda a prepararme y me ayuda a sobrevivir al final de cuentas. Y las experiencias agradables no, lamentablemente. Entonces uno dice, di tanto y solo se acuerda de mal. Pero es que así está hecho nuestro cerebro. Entonces vamos a tener esa capacidad de resiliencia al ambiente, pero también obviamente siempre vienen con un precio. Y no solamente hablamos sobre trastornos emocionales, también enfermedades, por ejemplo, porque obviamente vivir bajo estrés constante todo el tiempo gasta mi cuerpo, pues, o sea, lo mantiene tensionado todo el tiempo, y eso me puede llevar a enfermedades también. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Vamos, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el ambiente externo, al ser, va a generar un cambio en el ambiente interno de la célula. Y el gen se comporta diferente, aunque no haya cambio en el ADN per se. Entonces, ¿y esto qué va a afectar primordialmente? La manera en que nosotros regulamos el estrés. ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan, digamos, a disminuir esto o hacer que el cambio se revierta? Cosas como la meditación, cosas como las visualizaciones, como los pensamientos positivos. O sea, esto se puede cambiar de regreso. Ese gen que se encendió, vos lo podés apagar. Por ejemplo, hay estudios especialmente sobre meditación, donde después de 8 horas de meditación, se miran cambios estructurales en ADN y en las células de la persona que está meditando. O sea, somos capaces de revertirlo. O sea, este cambio no tiene que ser para siempre. Y es precisamente lo que nosotros hacemos en terapia. En terapia lo que se hace es que se trabaja con perspectivas, se trabaja con imágenes, se trabaja con todas las cosas que ya sabemos que al cerebro lo abren a una manera nueva de hacer. Y ese cambio, ¿por qué es sostenible en el tiempo? Porque puede cambiar de manera estructural. Lo que en constelaciones familiares llamamos un salto cuántico. Un salto cuántico, uno siente que se va a caer de la silla. De la cosa que tu cerebro se abrió a mirar algo que jamás había visto. Y eso desestructura todo lo que tenías adentro. Y así lo llamamos, un salto cuántico, que tiene que ver un poco con este cambio así medular y súper importante a nivel y que puede influenciar hasta nuestras células. Y a veces también se habla de como un consciente colectivo. Sí, digamos, yo lo llamo consciente colectivo, los budistas lo llaman karma colectivo, Hellinger lo llama destino colectivo. Diferentes maneras de llamar a una como conexión que tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se ha estudiado esto bastante?
bueno, sobrevivientes de guerra principalmente, o de genocidio, o de situaciones muy importantes, holocausto, el genocidio en Ruanda, por ejemplo, ha sido bastante estudiado este tema de el consciente colectivo y de cómo tal vez tu familia o vos mismo no fuiste tocado por esto y aún así como que queda resonando este trauma tan intenso a través de las generaciones, aunque no lo hayan vivido directamente. Y eso nos habla muchísimo. ¿Y dónde se convierte en trauma? Se convierte en trauma porque no se habla al respecto. Esto es súper importante. Mientras más cultura de silencio hay en una cultura o en una nación, es peor la situación. Porque el trauma se da porque no se puede hablar al respecto. No lo hablamos y entonces no podemos integrarlo. El trauma se integra a través del lenguaje. El lenguaje lo que hace es que estructura nuestra idea, hace que el cerebro pueda como organizar. Y ese lenguaje que necesita un lugar de validación. Y por eso la terapia es tan sanadora, porque uno va, estructura sus pensamientos y tiene alguien que valide cómo uno se siente, que le da nuevas perspectivas, una visión nueva, reorganizo y el cerebro puede como ordenar lo que ha pasado y continuar sin que este trauma necesite transmitirse a la siguiente. Una de las cosas que yo le planteo a la gente cuando viene a terapia es, mire, todo lo que hacemos aquí va 3 para adelante. Sí, porque algún día usted va a ser la ancestra que pudo hacerlo diferente, usted va a ser el ancestro que sanó tal cosa, y no significa que los siguientes no tendrán sus propios problemas, pero por lo menos nuevos, no los mismos de siempre. Entonces, ¿cuáles son los traumas que pueden marcar a la familia? Yo siempre le digo a la gente, mire, la guerra, los crímenes, los suicidios, las muertes tempranas, las pérdidas inesperadas. ¿Pérdidas inesperadas de qué? De estatus, de dinero, de trabajo, de territorio, de un hijo, por ejemplo, una pérdida gestacional, por ejemplo, especialmente cuando es más avanzado el embarazo, obviamente siempre es peor. Todo ese tipo de cosas. Y estos traumas a veces influencian, imagínense, tenemos estudios que dicen todo el tema de ansiedad y depresión, específicamente en jóvenes que no les pasa nada, que su vida es maravillosa, que viven seguros, que no tienen nada de eso. A veces se puede ligar con trauma intergeneracional y también trauma de las naciones. Y vemos que esas depresiones y esas ansiedades se ponen peores con la edad. ¿Cómo reconocer un trauma intergeneracional ahorita? Ahorita voy para allá. Este tipo de trauma. Fíjate que ¿qué es lo que plantea Hellinger? Hellinger dice que hay 2 tipos de emociones que no son nuestras. Las emociones sistémicas o las adoptadas de otra persona. ¿Cómo vamos a identificar esto? Cuando es una emoción que no entiendo. Eso principalmente. Es una emoción así, ni más ni menos. Yo la podría describir de la manera más sencilla. Yo tengo una emoción que no entiendo. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene seguridad, que tiene 20 años, que no tiene ninguna enfermedad, que no vive en una zona de guerra, que sus papás se quieren, que sus papás lo quieren a él también, lo ama, se está muriendo de depresión, tiene ganas de morirse de los 10 años, tiene una ansiedad, ataques de pánico en medio de la nada, voy en el súper y empiezo a sentir que me muero. Todo ese tipo de cosas, eso es una emoción que no le pertenece, pues no tiene ningún sentido en su momento actual, no tiene ningún sentido. O, ¿qué cosa encuentro yo en una terapia de pareja? Gente que se quiere divorciar sin ninguna razón. Así, un día, ¡pum!, como de la nada, se me fue el amor, de la nada, de una buena persona que me ha tratado bien, que hemos tenido un matrimonio lindo, de pronto, ¡pum!, siento que ya no lo quiero, que me tengo que divorciar. O, por ejemplo, me siento atraída solamente hacia hombres casados o hacia hombres no disponibles, por ejemplo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué haría yo eso con mi vida? No logro tener placer, por ejemplo. Me compro aparatos, cosas, hago de todo
no logro tener un orgasmo, tengo 40 años, por ejemplo. Desconfío sin razón. Rechazo a un hijo. Me toca, pero desproporcionadamente los botones, más que los otros hijos, por ejemplo. Lo rechazo y a veces lo rechazo desde que nació. Tengo miedos irracionales, por ejemplo. Miedos irracionales, voy a un examen, estudié, me sé la cosa, ya llegué a la universidad, o sea, ya pasé todos los exámenes y no logro, pues. Tengo emociones que no entiendo. Y la otra son las emociones que vienen de estar atrapado en campos mórficos mentales. Los campos mórficos mentales, esto lo describe Rupert Sheldrake, y son como grandes nubes de memoria que nos atrapan y nos obligan a imitar. Y entonces es como si... y entonces la característica principal de eso es que cuando yo sano la razón de mi emoción, la emoción no se va. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo miedo de empobrecer, de quedarme sin dinero, ¿sí? Y empezó a ganar más, y cada vez ganó más. Yo he tenido pacientes que tienen $1.000.000 y que quieren ganar más y que tienen miedo de quedarse pobre porque usted tiene ese miedo irracional. O sea, cuando usted tenía 20 pesos en la bolsa y usted dice, me voy a quedar sin poder comer, ok, más o menos, ok, está bien, puede ser. Pero si uno ya tiene toda la seguridad financiera y tengo miedo a quedarme pobre todo el tiempo, no me puedo dar ni unas vacaciones, no puedo salir, no podemos ir a comer porque es que nos vamos a quedar sin dinero y tenemos un montón de dinero en la cuenta. ¿Por qué tenemos ese miedo? Entonces yo sano la razón de por qué me siento de una manera, pero eso no se va. Eso estoy atrapada en campos mórficos mentales. Y estoy atrapada en la resonancia de imitación, o sea, como que quiero vivir una vida ajena. Entonces, cuando yo me quiero vivir una vida ajena, entonces mi vida no tiene sentido. ¿Sí? Te respondí, Nati. Entonces, Berge, te contesté. Déjame saber, porfa. Hellinger habla sobre lealtades familiares para explicar este tipo de fenómenos. Y la lealtad es lo que nos mueve inconscientemente a la repetición de la historia dolorosa y no resueltas de nuestro sistema familiar. Entonces, un sistema familiar no va a permitir que un asunto se quede no resuelto. Y la epigenética nos dice exactamente lo mismo. Nos dice exactamente lo mismo. Tiene que haber resolución de esto. Una vez se resuelve, uno lo siente diluirse en el cuerpo completamente. Y ya no es necesario transmitirlo a la siguiente. Pero tiene que hablarse, tiene que resolverse. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve devolviendo, en constelaciones familiares lo que hacemos es aceptar, reconocer, incluir, dejarle a cada quien su asunto. Dejar las cosas en orden, digamos. Y cuando repetimos, estamos enredados. Ese es el término que usa Bergelin. Estamos enredados en la vida de otro. Y cuando estamos enredados, no vivimos nuestra propia vida. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas o las expresiones de un trauma intergeneracional? No sé si alguien tiene dudas, preguntas, lo que necesiten saber. Ahorita es el momento. O sea, alguien tiene alguna experiencia que haya vivido donde se haya sentido así o que esté confundido o no sabe qué parte es de uno y qué parte es de otro. Sí, también me dejan saber. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a veces sensaciones físicas. Por ejemplo, cuando una situación me hace sentir incómoda sin razón o cuando de pronto empiezo a tener un ataque de pánico de la nada. Por ejemplo, eso es una sensación física. Un ataque de pánico es una sensación física, específicamente. Que después se vuelve un pensamiento. Después la gente dice esto es un ataque de pánico o un ataque de ansiedad o X o Y cosa, pero empieza con una sensación física. A veces tenemos comportamientos. Lo vemos por ejemplo, en comportamiento violento, a veces. En manera de actuar, riesgos que tomamos, que a veces son temerarios en contra de nuestra vida, por ejemplo,
O, ¿saben dónde lo he visto? En comportamientos, en abortos, fíjese. Entonces, por ejemplo, podemos tener a alguien que a nivel cognitivo es súper religioso, y que tiene un aborto, y que llora, ¿verdad? Y que dice, pero ¿por qué yo hice esto? No entiendo por qué yo hice esto. Si yo estoy en contra de esto, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Y qué es lo que encontramos? Su mamá tal vez abortó y nunca lo dijo, o su abuela tal vez abortó y nunca lo dijo tampoco. Entonces está en repetición de ese patrón familiar sin saberlo, entonces no se entiende. Las emociones, por ejemplo, eso que les decía de la persona que de pronto se quiere divorciar, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la gente que sin razón o se quiere divorciar o quiere un cambio en su vida o quiere no sé, cosas que, 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 que cortan que no van con el patrón de vida que ella pensó que era para ella? Lo que encontramos son, o lo que yo he encontrado por lo menos, es viudez temprana, o abandono temprano por parte de la pareja. Entonces, digamos, estoy pensando en una paciente en particular que le pasó esto, ¿no? Que de pronto yo me quiero divorciar y lo que encontramos fue que a su edad su abuela había perdido a su pareja. Sí, el amor de su vida, y entonces ella repite esta emoción como que me tengo que separar o de alguna manera tengo que perder a esta persona yo también, ¿sí? En la repetición. Y los síntomas de una enfermedad también. Vemos a veces los mismos y a veces un poquito diferentes, pero relacionados también la enfermedad. O hay gente que, Anselin Schautenberger es una persona, una mujer experta en genealogía, y ella hizo una investigación, un doctorado en estadística y en genealogía y no sé cuánto, y hizo una investigación en hospitales franceses, y ella nos regala el concepto del síndrome del aniversario, y ella dice que es estadísticamente significativo que la gente se enferma, se muere y tiene accidentes en las mismas fechas o a las mismas edades que sus ancestros, que es estadísticamente significativo. Le voy a dar un síndrome del aniversario. Mire, más o menos. Y ella lo que habla es de que hay como unas fechas o una edad en las que uno está vulnerable a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo me hice novia de mi marido la misma fecha en que mis abuelos paternos se hicieron novios. Imagínense, yo no sabía. Estaba en síndrome del aniversario. ¿Con cuántas generaciones es mejor constelar? 3 o 4. Epigenéticamente 3, fíjese. Depende. Yo generalmente me voy con 3. Sin embargo, sí le digo a la gente lo que usted considere que es importante. Porque me pasó hace ya muchos años que me hacía falta un muerto. Y yo, mire, me hace falta un muerto, como a la tercera sesión, ¿verdad? Me hace falta un muerto aquí, yo no sé, pues, pero hay alguien aquí que se murió y que me hace falta en la información. Ah, sí, me dice la paciente, como que me está contando que salió el sol. Es que dicen que mi bisabuela mató a mi bisabuelo. Y yo, mire, ¿y por qué no me contó eso? O sea, son las cosas que se cuentan en terapia, las cosas graves. Es que usted me dijo 3 generaciones. Tiene usted razón, señora. Entonces yo ahora le digo a la gente, mira, vamos a trabajar con 3 para que la cosa se nos amplíe demasiado, pero lo que usted considere que es necesario. Es decir, que si su bisabuela mató a su bisabuelo, por favor, dígamelo. Eso es importante, ¿ok? Porque es un impacto súper importante en el sistema familiar. Entonces, ¿cuál es la reacción al trauma intergeneracional? Hay 4 maneras inconscientes de interrumpir este flujo de la vida. La vitalidad, el éxito, la salud, la pareja, todo se interrumpe cuando hay un trauma intergeneracional. Confirmo lo del síndrome del aniversario, me ha pasado. Pero ¿cómo se puede romper el síndrome del aniversario? Reconociendo. Es que todo eso es trauma intergeneracional. Entonces uno reconoce, ve qué es lo que pasa, hubo una exclusión, estoy en repetición, depende. Aquí voy a hablar ahorita sobre cómo hacer para cortar. Entonces, lo vamos a ver, o el síntoma lo vamos a mirar en nuestras relaciones.
4 cosas importantes pasan. 3 de ellas van a ser relacionadas con nuestros padres. ¿Por qué con nuestros padres? Porque ellos son, obviamente, de toda la cadena, lo más cercano y lo principal. Y uno tiene que ver con el sistema familiar un poquito más ampliado. Entonces podemos estar en fusión con la madre o el padre, podemos rechazar a uno de los padres, podemos tener un vínculo interrumpido con la madre o podemos tener una identificación con el miembro de la familia. Entonces lo del síndrome del aniversario, ¿cómo se rompe? Viendo cuál es la dinámica que yo estoy estableciendo, cuál es la repetición de quién, en repetición con quién estoy, para ver cuál de estas es. Entonces, cuando nosotros estamos fusionados con un padre o una madre, ¿qué es lo que miramos? Que vamos a estar fusionados con sus emociones, sus experiencias y sus comportamientos. Y voy a querer cargar el dolor de ellos. Esto es increíble como uno lo trabaja con memoria celular y la gente siente el peso en su cuerpo. Yo nunca he encontrado a alguien que no encuentre un peso en su cuerpo cuando trabaja con la madre. Cuando trabaja con el padre, eso a veces sí, a veces no. A veces más pesado, a veces más chiquito, a veces nada con el padre. Pero con la madre, todas las veces. Yo nunca he encontrado a alguien que no cargue a su madre de alguna manera. ¿Por qué? Porque el niño no logra entender que él puede estar cercano a su mamá y a la misma vez a alguien diferente. Entonces, cuando esa mamá tiene un evento que la hace sufrir, o que tiene un estrés, o que tiene emocional, físico, psicológicamente, tiene un dolor, ese niño se va a mirar llamado a yo te quiero salvar, yo te quiero hacer sentir mejor, yo quiero estar para vos, yo quiero cargarlo por vos. Entonces se fusiona con esa madre y vive su vida igual que él. Lo vemos un montón de veces. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en mi madre tenía un esposo alcohólico, mi padre era un alcohólico y entonces la hacía sufrir aquí y allá. ¿Qué es lo que yo hago? Por más que yo dije, yo no voy a ser igual que ella, me siento atraído solo por hombres alcohólicos o adictos de otras maneras o de alguna manera que me hacen sufrir y entonces me fusiono en ese sufrimiento con ella. Hago exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces inconscientemente vamos a repetir las situaciones dolorosas de ellos y esto altera el orden porque entonces yo me pongo o arriba de ella o al lado de ella y no tomo a mis padres. Eso es lo que decimos en constelaciones, no logro tomar a los padres y entonces se me va a hacer difícil tomar a los demás y también todo lo que me ofrece la vida. La otra cosa que puede pasar es que yo rechazo a uno de los padres, puedo rechazar a uno, a los dos o a uno por sobre el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando rechazamos a uno de los padres, una de las cosas que yo le digo a la gente es, mire, nosotros biológicamente, de manera biológica, somos 50% uno y 50% del otro. Somos como un pastel, ¿cierto? Si yo pienso que mi papá o mi mamá son una basura, yo soy la mitad de una basura. Y así me voy a relacionar conmigo misma y me voy a relacionar también con los demás. Voy a dejar que los otros me traten como la mitad de una basura. Si yo los rechazo a los dos, porque los dos soy una basura, entonces soy una basura completa. ¿Qué es lo que nosotros miramos? ¿Cómo nos ve el trauma intergeneracional para esto? Nos preguntamos qué pasó con mis padres. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos hacen esto? ¿Por qué ellos no pudieron conectarse conmigo? ¿Por qué mi mamá hace lo que hace? ¿Por qué pasa esto? Y entonces, ¿qué es lo que buscamos en el paciente? Lo que buscamos en el paciente es apertura y compasión, que son lo contrario a lo que hacemos todo el tiempo, que es juzgar, es decir, qué barbaridad, es tener expectativas irreales de nuestros padres, porque se nos olvida que nuestros padres también fueron pequeños, que también tuvieron dolores, que también tuvieron... Esto no significa que la persona tiene que hablarse con una mamá que lo trata horrible. Yo no me meto en eso. Yo le digo a la gente, mire, usted haga lo que usted quiera. Se trabaja el vínculo por dentro. Es decir, yo pongo a mi mamá en un lugar diferente una vez conectada con la compasión, con la historia de esta persona. Cuando yo entiendo, cuando yo me abro a entender las cosas diferentes y no pensar que es porque mi mamá es horrible o mala o lo que sea, o porque tuvo ganas de hacerme un daño o lo que sea, mi sensación con respecto a ella va a ser diferente. Entonces ya no lo juzgo como que una basura o como que el otro una basura porque X o Y o Z, sino entiendo
diferente. Y desde esa compasión hacia ellos puedo tener también compasión hacia mí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a revisar si hay juicio, si hay respeto, si estoy separada de ellos. Y lo que miramos a nivel intergeneracional es cómo se interrumpió este flujo de amor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde fue que se interrumpió? Se interrumpió con ella, se interrumpió más arriba. A veces una cosa de generación en generación que miramos muy marcada. Y lo otro que miramos es que lo que vamos a rechazar en esos padres lo vamos a repetir una y otra vez. Y mire, todos tenemos esas frases, ¿no? La frase cuando somos adultos de, ay, me estoy volviendo mi mamá. Exactamente la cosa que yo no quería convertirme en mi mamá, en esa me convertí, ni más ni menos. ¿Y por qué la vida nos pone en una situación así? Pues para que nosotros podamos entender precisamente. O sea, cuando mi mamá se quedó con un hombre que le hizo una barbaridad y yo me quedo con un hombre que me está haciendo una barbaridad, yo entiendo que las cosas no son como entiende un niño, que un niño dice, mamá, pero déjalo, pero uno como adulto tiene otras consideraciones o tiene otros miedos racionales e irracionales de todo tipo. Y entonces cuando yo estoy en una situación igual, yo entiendo. Sí, yo recuerdo una chica que vino embarazada con su tercer hijo y ella lloraba porque ella había visto a su mamá tener 3 hijos de 3 hombres diferentes y ella había dicho, yo nunca quiero hacer esto. Y venía embarazada del tercer hijo, del tercer hombre diferente. Y ella decía, yo nunca quise hacer esto. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Y entonces al poder mirar, esto me sirve o esto es de vida o entender por qué su mamá pasó por el mismo proceso que ella. O sea, el primer hombre estaba esto, no podía justificar quedarse con él. El segundo hombre pasó esto y esto y esto, no podía justificar. Y entonces ahora tener un buen hombre y quiere tener un hijo con él, exactamente. Lo mismo le pasa a su mamá. No es porque su mamá sea X, Y, Z, nada de eso. No es como ella lo había pensado y ahora que lo vive en su propia vida, puede entenderlo de una manera diferente e integrarlo de una manera distinta. Y siempre nos va a llevar a la repetición. Todo lo que se excluye en un sistema familiar se va a repetir. ¿Cuáles son las cosas que excluimos? Todo lo que juzgamos, todo lo que nos molesta, todo lo que consideramos incorrecto, malo, vergonzoso, todo eso se excluye. De lo que no se habla, los secretos, todo eso se va a repetir una y otra vez en un sistema familiar. ¿Y cómo lo vamos a sentir? Lo vamos a sentir apretado en el cuerpo. Es un tema que me constriñe. ¿Qué es lo que uno busca cuando hace terapia? Uno busca que el paciente respire. Respiró, relajó el cuerpo se relaja, es un sí. El cuerpo se hace así, se constriñe, es un no. Ahí no entró nada. Luego vemos el vínculo interrumpido con la madre. Muchas veces ese vínculo interrumpido con la madre a veces es físico, es decir, tuvimos una separación física, especialmente los primeros 3 años de vida, son un tiempo muy importante para el vínculo interrumpido. Pero a veces no es físico, a veces es emocional. Es decir, cosas le pasaron a mi mamá, tuvo pérdidas, tuvo situaciones estresantes, tuvo 1000 cosas pueden pasar que hicieron que esa mamá estuviera ahí, pero que no lograra mirarme, no lograra conectarse conmigo emocional o energéticamente. Y hubo una dificultad. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Va a haber una ansiedad, por ejemplo, cuando intento conectar con una pareja, o una dificultad para sostener la relación o para querer tener una. A veces también no se quieren tener hijos cuando tenemos este vínculo interrumpido. Entonces, ¿qué cosas nos vamos a preguntar? Bueno, ¿dónde está la separación con la madre? Y a veces no lo recordamos porque es muy temprano en la vida, pero va a quedar como sensación en el cuerpo. Y una sensación como de, a veces ansiedad, a veces es que no confío, a veces me cuestan como los vínculos con las otras personas. Y por último, vamos a tener la identificación con un miembro del sistema familiar. Cuando estamos identificados, vamos a tener este tipo de sensaciones como extrañas o de vivencias extrañas. ¿Y cómo lo vemos? A través del lenguaje. Hay un lenguaje que no termina de encajar con lo que vive la persona. Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos, alguien que puede decir es que yo no tengo ganas de vivir. Por ejemplo, tener una vida maravillosa. Eso no tiene sentido. Entonces, ¿quién murió? ¿A quién mataron?
quién se sintió como yo me sentí. ¿Cómo se siente usted en su relación de pareja? No, pero es que fíjese que yo lo tengo todo, pero me siento que no termino de vivir plenamente, o me siento culpable porque me va bien en la vida, o me siento, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, ok, ¿quién se sintió culpable por, eh, por vivir bien? ¿O quién tiene una culpa que no pagó? ¿O quién se siente así en su sistema familiar? Entonces, cuando uno hace la pregunta y usa un árbol genealógico para decir estas personas, ok, entonces la persona puede mirar y reconocer cómo se puede integrar a un familiar que es un violador o un depredador sexual. Sí, y esta es una de las cosas que más se repite, la violencia. Mira, fíjate que con violencia sexual lo que uno mira es dónde está la primera violación. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que las violaciones dan vida, ¿sí? A veces esas violaciones, bueno, fue un X en la calle, a veces fue tu esposo también. Y entonces esa violación dio vida y hay que ir a encontrar a ese primer violador. Y no es para agradecer, ni mucho menos, pero bueno, para decir esto es, así es, así es. Esa violación fue de vida y gracias a esa violación yo estoy aquí vivo. A veces es nuestra mamá, a veces es nuestra abuela, que es resultado de esa violación. Entonces, en una violación hay mucho dolor, hay mucho dolor no dicho. Entonces, ¿qué es lo que plantea constelaciones familiares? Que nosotros vamos a estar en lealtad con ambos. Hay alguien que va a estar en lealtad con el perpetrador, con el que hizo un daño, y hay alguien que va a estar en lealtad con la víctima. Entonces, poder identificar aquella primera violación me ayuda a entender que este otro no es inocente de lo que hizo. Siempre cada quien carga con el daño que ha hecho y al mismo tiempo está en resonancia con aquello otro, ¿ok? Igual la víctima está en resonancia con estas otras víctimas, ¿ok? Y es para que se mire y para que se hable. Entonces, así se integra no diciendo esto no pasó, se integra diciendo de aquí venimos, la vida nos viene también por la violencia. Es que la violencia pues, existe desde siempre. Y específicamente la violencia sexual da vida también. Y en constelaciones familiares o en terapia sistémica, la violencia sexual tiene también otros aspectos que son... es que la violencia sexual es vital. Entonces a veces ese depredador sexual no es a cualquiera a quien toca o a quien viola a alguien específicamente, que a veces está en lealtad con una víctima anterior, pero también a veces hay otras dinámicas en eso. Por ejemplo, que ella está tomando el lugar de su madre. Entonces, por ejemplo, viene un padrastro y ella dice, no, yo no quiero que mi mamá tenga que tener el lugar de esposa, entonces yo voy a tomar este lugar de esposa. A veces, bueno, todo esto inconsciente, ¿verdad? O a veces me hace falta vida y entonces estoy en la hipersexualidad. Es un tema súper complejo, pero y como es muy doloroso, entonces yo lo toco con muchas pinzas. Hay que ver el caso particular. Sí, yo generalmente no hablo de este tema así abierto porque hay demasiadas malas interpretaciones al respecto, porque es un tema bien doloroso y cada quien resuena diferente con las palabras. Entonces se mira caso por caso, que para qué esa es la pregunta, ¿para qué sirvió esto? No solamente para joderme la vida, porque eso es lo que dice la gente, para joderme la vida, no solo para eso, ¿para qué otra cosa más sirvió? ¿Cuál fue la dinámica familiar que se abrió con esto? ¿Cómo esto más para abajo puede ser de sanación? ¿Sabes? O sea, ya lo que pasó, no podemos hacer nada, pero como de aquí para adelante vamos a hacer cosas diferentes para que nuestro sistema familiar no necesite repetir la historia dolorosa de la violencia sexual, por ejemplo. No sé si te contesté, Carlita. No sé si alguien más tiene dudas, preguntas. Si no, yo voy cerrando. Tengo una hora. ¿Cómo se pasa el tiempo? Hablando sobre esto. No sé si alguien más tiene algo.
¿Y cómo se sana? Se sana por medio de imágenes. ¿Qué es lo que hacen las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares nos dan una representación gráfica de la propuesta de solución. O sea, a quién hay que integrar, a quién hay que reconocer, a quién hay que darle su lugar, de quién hay que hablar, lo que sea, nos da una propuesta de solución. ¿Cuál es el orden que hay que, qué es lo que hay que reordenar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una propuesta de solución, una imagen. Y esa imagen es importante porque fíjense que aunque lo hagamos con imaginación, la ciencia está detrás de nosotros que dice, aunque el cerebro solo lo imagine y no lo esté viviendo en la vida real, no importa. Tiene el mismo efecto. El cerebro no distingue una cosa de la otra. El cerebro, ¿qué es lo que necesita? Necesita poder ver, resolver el conflicto para que ya no sea trauma, solo evento. Exactamente, igual con la violencia sexual, ya no necesita ser trauma, puede ser evento. Los entendimientos, los sentimientos positivos, los pensamientos positivos, va a hacer que tengamos cada vez mejores reacciones, la visualización de esas emociones y la imaginación. Cuando yo veo el asunto resolverse, lo puedo imaginar y cuando yo lo puedo imaginar, lo puedo hacer. Y eso ayuda un montón. Otros métodos, la meditación, también cambios estructurales, no solamente en el cerebro, en ADN, en la célula, en todos lados, súper poderoso. La oración, los pensamientos positivos, la imaginación pueden revertir el impacto en nuestro ADN y cambiar nuestro ambiente epigenético. ¿Cómo se podrían abordar traumas intergeneracionales en espacios colectivos como empresas que han sido de la misma familia durante varias generaciones? Por ejemplo, hay personas que se especializan en constelaciones familiares organizacionales, se les llama, y trabajan los órdenes del amor dentro de las organizaciones son un poquito diferentes que en una familia, pero se trabaja básicamente de la misma manera. Hay un montón de colegas especializados en eso que lo trabajan, mire, súper bien. Y es que las constelaciones familiares, como trabajan con energía, uno puede trabajar de todo. Es increíble. Hay colegas que están el otro día. Vi una que está especializada en bienes raíces específicamente, o sea, en todo el tema de las propiedades, de las casas, de los problemas de territorio, de que nunca puedo tener una casa, de que todas esas cosas. Ella, mire, me pareció súper interesante, pero hay constelaciones familiares, organizacionales, y en el caso de una empresa familiar, se separa una cosa de la otra, o se mira cómo en la misma empresa es el mismo trauma. O sea, la familia trae el trauma a la propia empresa. Un trabajo, mire, precioso. Yo no soy experta en eso, pero hay colegas que lo son y lo trabajan lindo. Y los cambios en la organización que se miran, súper bien también. No sé si le contesté su pregunta. Resaye Álvarez. Hola, Ned, qué gusto. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, sugerencias? ¿Alguien más? Última pregunta. Y si no, pues me voy despidiendo. Esto queda grabado, ya saben, en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram también. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, a todos por sus preguntas también. Siempre me llenan un montón y hacen más interesante la plática del día de hoy. Este es un tema súper profundo, súper profundo. Hay muchísimo más de lo que hablar, pero hoy quería dar por lo menos la base y lo más importante. Y como siempre los invito a seguirme y estamos en contacto. Un abrazote grande. Chao.